Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de Cuba, de sus héroes, de aquellas personas que en todo momento están trabajando para evitar lo que Cuba ha sufrido a partir de 6 décadas. Ya se han cumplido este año en el cual siempre Estados Unidos, siempre esa gusanera de Miami ha intentado destruir a la revolución cubana. Pero para evitar eso, hay hombres, hay mujeres que han colaborado con la dirigencia de la revolución, que se pudieron infiltrar en algún momento en las estructuras del terrorismo anticubano desde Miami y evitar precisamente males mayores. Por eso en este programa vamos a dar cuenta de la entrevista que la compañera Leida Guevara le hizo a Gerardo Hernández Nordelo, uno de los 5 héroes cubanos que en su momento lograron penetrar la difícil estructura del terrorismo anticubano. Gerardo relata lo que es trabajar en el corazón del monstruo y también lo que es sufrir la revancha y la persecución. Estuvieron los 5 héroes cubanos 16 años en prisión, condenados a altísimas penas, y finalmente la lucha del pueblo cubano, la de Fidel, la de toda la dirigencia, logró rescatarlos. Vamos a la entrevista que le ha hecho Aleida Guevara a Gerardo Hernández Nordelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara. Soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy implicada en las causas de los pueblos que luchan por su libertad, su soberanía, su identidad. Así me educó mi madre, con la fuerza y la ternura de mi gente, bajo la guía y el ejemplo de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. El 17 de diciembre del 2014 llegaron 3 hombres a Cuba, bajando una escalerilla de un avión. Tocaban territorio nacional después de estar más de 16 años presos en las cárceles de Estados Unidos, por la única razón de ser luchadores contra el terrorismo. Terrorismo que ese país provoca y crea sobre mi pueblo. Les puedo asegurar que esta imagen hizo conmover a millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Más de 150 países tenían organizaciones que lucharon por la liberación de los 5 héroes cubanos, porque ellos se dieron cuenta que no solamente estaban luchando por la libertad de estos hombres, sino por la justicia social, por un mundo mucho mejor para todos. Este episodio, que tuvo un final feliz, realmente estuvo lleno de manipulaciones, engaños, de situaciones muy difíciles, pero también de mucha solidaridad, mucha fuerza y mucha ternura. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón son el ejemplo más fehaciente de estos hombres que han vivido en el monstruo, en la entraña del monstruo, tal y como lo nombró José Martí, nuestro apóstol nacional, cuando hablaba de Estados Unidos de Norteamérica. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, hágalo sencillamente con Aleida Guevara.
Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Estamos todavía emocionados, no sabe las palabras, pero la que sobra es gracias. La que siempre no puede faltar. Muchas gracias. Orgulloso, más orgulloso que nunca de ser cubano. Y de nuevo estamos de nuevo a sus órdenes para lo que sea. Gerardo Hernández Nordelo es uno de los 3 hombres que vimos bajar las escalerillas del avión para saludar a su pueblo. Gerardo tenía 2 cadenas perpetuas y además varios años más de privación de libertad. Pero Gerardo es hoy un hombre libre. Bueno, realmente siempre fue libre, porque ni su fuerza, ni su voluntad, ni su dignidad claudicaron nunca. Nunca estuvieron de verdad tras una reja. Pero desde el punto de vista personal, Gerardo es para mí también como un hermano menor, porque él y sus compañeros llevaron a la práctica los mejores sueños, las aspiraciones más hermosas de mi padre. Y a lo mejor genéticamente no tenemos nada que ver, pero desde el punto de vista de ideología, del deseo de luchar por un mundo mejor y más justo, seguro. Y eso nos hace una familia indestructible. Por eso, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, hermanito. Un placer. Espero que estés bien. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar un poco de tu historia, de esos tiempos, y empezar un poquito quizás por el inicio. ¿Qué fuiste a hacer tú a Miami? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, yo estudié licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa. Y al graduarme, nosotros fuimos de manera voluntaria a cumplir misión en Angola, a pasar nuestro servicio social. Y al regresar, la inteligencia cubana me plantea la misión de, bueno, para todo cubano es conocido que a lo largo de los años de la revolución hemos sufrido ataques terroristas, infiltraciones, sabotajes, etcétera, procedentes de territorio estadounidense. Y en esencia, la misión que se me plantea es ir a ese país, infiltrar estos grupos terroristas, obtener información que pudiera proteger a Cuba de esas acciones, ¿no? Obviamente yo pude haber dicho, no, yo estudié para ser diplomático, yo quiero ser diplomático, y haberme negado, pero realmente pienso que para cualquier cubano de mi generación y de otras generaciones es un orgullo realmente que se tenga confianza como para plantearle a uno una misión como esta, ¿no? Y tener la oportunidad de servir a la patria, alguien que admiró siempre a quienes hicieron un sacrificio por la patria a lo largo de la historia, pues tener una oportunidad así, de más está decir que la aceptamos. ¿Y lograste el objetivo? Sí, realmente hablamos en plural porque se trata de un grupo de personas que hacían esa labor. Es conocido, los 5 cubanos fuimos quienes cumplimos largos años de prisión. Entre ellos, por ejemplo, René González se había robado un avión de Cuba y fue recibido allá como un héroe, cosa que ocurre con frecuencia, y en realidad era un agente de la inteligencia cubana. Y nosotros logramos penetrar esas organizaciones y logramos obtener información relacionada con sus acciones que sirvieron para frustrar esas acciones. ¿Esa información que ustedes logran tener son realmente importantes para Cuba?
Por supuesto, mira, te puedo poner un ejemplo de las cosas que se han publicado ya. Ahí en julio de 1998 a nosotros nos envían un mensaje diciendo que Cuba tenía información de que habían 2 botes en el río Miami que estaban siendo, en algún lugar del río Miami, que estaban siendo preparados para un acto terrorista, que había explosivos, que les habían puesto motores con una capacidad mayor a la que realmente llevaban esos botes. Y la tarea que se nos planteó fue encontrar los botes a toda costa, ¿no? Pero te podrás imaginar, el río Miami es un río grande. De todos modos, nosotros hicimos la labor y logramos identificar en cuál de las marinas de ahí, de ese lugar, estaban los botes. Entonces comenzó la segunda parte que consistía en ver cómo impedir que los botes salieran. Nosotros hicimos un estudio ahí de la situación operativa del lugar y llegamos a la conclusión de que lo mejor sería pasar la información, filtrar la información a las autoridades en espera o con la esperanza de que ellos hicieran algo. En ese punto, eso lo enviamos como una propuesta. En ese punto ya nosotros nos dicen que ya hasta ahí llegamos en la operación, nuestra misión había sido cumplida, que era identificar dónde estaban los botes. Y si tú revisas el Miami Herald de julio 28, si mal no recuerdo, de 1998, hay una noticia, información anónima enviada al FBI, condujo a una operación en el río Miami, se ocuparon 2 botes ilegales, decían que no se habían ocupado explosivos, pero sí se habían ocupado motores que no eran o sea, que eran más poderosos que los que realmente llevaban esos botes. Ahora, los explosivos no se encontraron, según la noticia, pero en una ciudad como Miami, donde todo puede ocurrir, pues nosotros no descartamos la posibilidad de que hayan filtrado la información a los terroristas y que ellos hayan escondido los explosivos. El caso es que era real, se produjo la operación, se decomisaron los botes y había, en la noticia decía que había una persona huyendo. Así que es un ejemplo que te pongo del tipo de información que buscábamos nosotros. Ya. Tú eres testigo directo del odio que hay en Miami contra la Revolución Cubana y también contra los que la defienden. Y que eso se ha convertido realmente en un negocio muy lucrativo para algunas personas. ¿Qué tú opinas de ese juicio que se hizo en esa ciudad? ¿Tú crees que fue justo hacerlo allí, que cumplía realmente los parámetros de las leyes de Estados Unidos? Mira, estamos hablando de una ciudad donde una gloria de nuestra cultura, como fue Rosita Fornés, por ir a cantar de gratis para recaudar fondos para enfermos de SIDA, se arma un revuelo en esa ciudad y la amenazan al lugar que la contrató, etcétera, etcétera. A los Juan Van le tiran latas, le escupen, le tiran piedras por ir a cantar en una ciudad, una orquesta que es también un clásico cubano, ¿no? ¿Qué te puedes esperar tú para 5 personas que reconocen ser oficiales de inteligencia de Cuba y haber estado trabajando para Cuba? No había manera de que nosotros tuviéramos un juicio justo en Miami. En Miami, algo tan sencillo como yo estoy en contra del bloqueo, nadie se atreve a decirlo, excepto las personas que siempre han mantenido una postura y que les ha costado mucho mantener esa postura, ¿no? Pero cualquier cantante que tú ves que van para allá y que quieren hacer carrera, actores, actrices, todos opinan exactamente igual. Todos están obligados a opinar exactamente igual y nadie tiene la libertad de alzar su voz y decir, bueno, a mí no me gusta el sistema de Cuba, pero yo estoy en contra del bloqueo contra mi pueblo. Eso tan sencillo, no se atreve nadie a decirlo de los que aspiran a tener carrera allí, a actuar en la televisión, a actuar en un teatro. Nadie. Entonces tú te preguntas, qué raro que en el supuesto país de las libertades, todo el que se va de Cuba lee el mismo credo, recita el mismo credo y todos tienen que opinar igual. Es un poquito sospechoso eso. ¿Verdad? Vamos a ver algunas imágenes que se convirtieron en el símbolo del regreso de ustedes. Se convertirán en ejemplos no solo de nuestro pueblo y de modo especial de los jóvenes de nuestro pueblo,
sino de los jóvenes del mundo y de los pueblos del mundo. No pensamos en una batalla de meses. Tal vez sea una batalla de años. Y les digo que esa acusación la haremos polvo. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa, volverán. En esta concentración popular en el 2001, después de 2 días más o menos de que se habló de la existencia de los 5, Fidel dice algo estremecedor. Él dice, volverán. ¿Cómo te sentiste tú, Gerard? ¿Cómo llegó a ustedes esa noticia? Bueno, después de muchos meses en celdas de castigo, para ese entonces ya nosotros estábamos los 5 en un piso juntos y nos habían permitido comprar unos radiecitos que vendían en la prisión, de modo que lo escuchamos directamente porque la radio de Cuba se capta en Miami, se escucha en Miami. Y allí en cada uno en su celda nosotros pudimos sintonizar Radio Rebelde y escuchar el discurso íntegro. Y yo te confieso que lo que me impresionó por primera vez fue escuchar a Fidel hablar de nosotros y mencionar los nombres de nosotros. Eso parecía una escena surrealista, ¿no? Que de ese radiecito estuviera saliendo la voz de Fidel en mi celda mencionando nuestros nombres. Eso fue muy grande para nosotros. Pero sobre todo lo que él dijo, con la certeza que él dijo, solo les digo una cosa, volverán. Nosotros supimos que desde ese momento no habría nada que pudiera doblegarnos a nosotros. Así de importante fue ese discurso para los 5. Pasaron 16 años para que ustedes cumplieran lo que Fidel había dicho, ¿no? Y volvieran a la patria. Cuéntanos un poco cómo es vivir dentro de esas cárceles en Estados Unidos. Nosotros estuvimos los primeros 17 meses en celdas de aislamiento. Ellos decían que por razones de seguridad, sin haber cometido ninguna indisciplina, son celdas de castigo, y así estuvimos durante esos meses que fueron los más difíciles, ¿no? Y con posterioridad estuvimos varios meses más en diferentes oportunidades, de nuevo sin haber cometido ni una sola violación disciplinaria. Pero, por ejemplo, cuando se produjo la invasión a Irak, a los 5, en nuestras respectivas prisiones, nos llevaron al hueco de nuevo y nos dijeron que íbamos a estar así 1 año, y al cabo del año en un régimen especial que ellos ponen, y al cabo del año que podía ser renovado y otro año. Y fue solo a la solidaridad de los cubanos y de nuestros compañeros en el mundo que se armó un escándalo prácticamente y nos sacaron de nuevo después de 1 mes para la población penal. Pero el plan era tenernos 1 año así. Gerard, de verdad debe ser como un infierno aquello, ¿no? Vivir esa situación. Pero, ¿qué tiene un hombre? ¿Qué mecanismos busca para no claudicar, sabiendo que tenías cadenas perpetuas, que podías morir ahí en la cárcel sin haber hecho nada que justificara eso? ¿Qué te sostuvo? Hay personas que piensan que nosotros, por haber sido presos políticos, estábamos separados, ¿no? Estábamos en otro nivel, en otro régimen, pero no. Yo compartí mi cuarto con narcotraficantes, con personas que estaban acusadas de asesinato, en fin, hasta el padrino de la familia Colombo de Nueva York fue compañero nuestro ahí en la prisión. Estábamos con todo tipo de personas. Lo que pasa es que tú no puedes nunca perder de vista por qué tú estás ahí. Habían personas que, te menciono un compañero mío de cuarto, mexicano, él también sentenciado, igual que yo, a 2 cadenas perpetuas. Y él a veces cuando llegaban las cartas, y él veía que yo recibía prácticamente una bolsa de cartas para mí, un par de veces me hizo una reflexión. Un muchacho que era casi analfabeto, sin embargo, fíjate qué reflexión. Él me decía, tú tienes 2 cadenas perpetuas y yo tengo 2 cadenas perpetuas,
pero si al menos yo tuviera un pueblo detrás como lo tienes tú, si al menos yo lo hubiera hecho por una causa como lo hiciste tú, yo lo hice por vender drogas, por tener más dinero, tú lo hiciste por tu pueblo y puedes estar tranquilo si te tienes que morir en prisión. Yo no, a mí me atormenta todos los días la idea de que estoy haciendo una cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas por haber querido tener más dinero. Y yo decía, bueno, si este muchacho casi analfabeto puede hacer esa reflexión, pues con más razón yo tengo que estar convencido de que mi tiempo en prisión no es por gusto, es por una causa y que por lo tanto tengo que enfrentarlo, ¿no? Encima de eso, saber que habían tantas personas allá afuera, porque me enviaban las fotos y nos llegaban las noticias que había tantas personas, no solo en Cuba, sino en muchos países del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, manifestándose en favor de tu libertad, que habían ya mandatarios como hizo Chávez, que Fidel había hablado de ti. Yo tuve la oportunidad desde prisión de hablar por teléfono con Fidel, porque un día llamo a mi esposa Adriana, un 13 de agosto, que era el cumpleaños de Fidel, pero también era el cumpleaños de René, uno de los 5, y le digo a Adriana, si puedes envíale con la familia de René, envíale felicitación, y si puedes también envíale felicitaciones al comandante. Y ella me dice, espérate para que tú se lo digas, y me da el teléfono porque estaban pasando su cumpleaños nuestros familiares con él. Y imagínate esa oportunidad histórica de, estando en una prisión con un teléfono, escuchar a Fidel. Eso fue algo mágico realmente. Y de paso me hice famoso ahí, porque los guardias decían, mira, él es el que habla por teléfono con Castro. Ah, está bien. Bueno, la solidaridad entonces te tocó de cerca. Vamos a hacer una pausa, hablar de ello y volvemos enseguida. Bueno. Gerardo, tú y 2 compañeros tuyos fueron liberados y llegaron el 17 de diciembre del 2014. Ese día la noticia se hace pública por los 2 mandatarios, tanto el de Estados Unidos, Barack Obama, como Raúl Castro, que en ese momento era el presidente nuestro. También se dijo en ese momento que comenzaban nuevamente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Pero, ¿cómo llega a ti esta noticia de la liberación? La historia fue diferente para los 3. En el caso de los otros 2 compañeros, Tony y Ramón, lo sacan de su prisión el día 15. Ese día lo trasladan hasta una prisión hospital en Carolina del Norte. El 16 nos dan la noticia, el 17 estábamos en Cuba. En mi caso me sacaron de mi prisión el 4 de diciembre, o sea, 11 días antes, y me llevan para una prisión en Oklahoma y me tienen 11 días en una celda de castigo como para despedirme, sin decirme vas a estar aquí media hora, vas a estar un día, vas a estar 3, porque si te dicen vas a estar 11 días, tú te programas. Pero fueron 11 días sin saber ni por qué estaba ahí, ni para qué, ni cuánto sería, hasta que después me sacan y entonces llego junto con ellos el mismo día, aunque no sabíamos que estábamos en la misma prisión. Nos vinimos a ver al otro día por la mañana, cuando nos sacan de la celda y me dicen, me quitan las esposas, me dicen, vamos a pasar a esta habitación que van a tener una videoconferencia con La Habana. Y en ese momento siento un murmullo. Cuando miro venía Tony y más atrás Ramón. Ellos se habían visto en una audiencia de apelación, pero como a mí no me llevaron, yo hacía 12 años que no los veía a ellos. Así que ahí nos abrazamos, nos sientan en un salón delante de una computadora que estaban tratando de
establecer comunicación, hasta que vemos en la pantalla de la computadora un coronel del Ministerio del Interior en Cuba que nos explica y nos dice que como parte de un largo proceso de negociación, Cuba y Estados Unidos han llegado a un acuerdo y que íbamos a ser liberados, que en ese momento se nos iban a presentar los documentos que habían sido aprobados entre los dos países. Y ahí es donde me entero, leyendo el documento, decía estarán llegando a Cuba el 17 de diciembre. Pero como yo venía de 11 días en una celda de castigo, yo no sabía a cómo estábamos. Y recuerdo que le digo a Ramón, ¿a cómo estamos hoy? Y me dice, a 16. Digo, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Y realmente fue una alegría muy grande, ¿no? Ahora, Gerard, cierra un poco tus ojos, vamos a virar 10 años el tiempo. 2014, montado ya en su avión, llegando a tierra cubana. ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez, después de tantos años, tu propia tierra? Una alegría inmensa y yo recordaba lo más que yo me había alejado de mi casa siendo muchacho, era en las famosas escuelas en campo que íbamos por un periodo de tiempo a trabajar en el campo y eran 45 días. Y yo recuerdo que yo cuando regresaba a la casa me sentía extraño después de 45 días afuera, ¿no? Y después de 16 años, imagínate, yo sentía lo contrario, yo sentía que me había ido el día anterior. Y llegué a mi barrio, no solo con la familia, que es obvio, sino que llegué a mi barrio, ahí estaban las imágenes con tanto cariño, con los vecinos, que realmente te hacían sentir como que nunca te habías ido, ¿no? Era tanta la alegría que cualquier angustia, cualquier, digamos, pena, como el haber perdido a mi madre estando yo en prisión, pues uno logra, a través de esa alegría y de ese cariño que recibes, pues logra ponerlo a un lado, ¿no? Seguro. El tiempo desgraciadamente se nos va, es un tirano tremendo, pero tenemos todavía muchas cosas que hablar y que contar. ¿Podrías acompañarnos la próxima semana? No, con mucho gusto, sería un placer. Pues entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. A ustedes. A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, como ejemplo, en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es verlo llanto, como mi llanto, y me deja
Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.